Hola y bienvenidos. En este video número 8 veremos las mediatrices en un triángulo. Comencemos revisando el ejercicio propuesto en el video anterior, que dice: en el triángulo ABC se tiene que BD es mediana. Como BD es mediana relativa a C, entonces D es punto medio de AC. Luego AD es igual a DC. El ángulo ACB es igual a 30 grados y el ángulo ADB es igual a 45 grados. Nos piden calcular la amplitud del ángulo ABD. Sería este ángulo. En la figura podemos ir calculando la amplitud del ángulo CDB, que es igual a 135 grados, por ser adyacente con el ángulo ADB, que mide 45 grados. Estos dos ángulos son ángulos consecutivos que forman un ángulo llano. Luego la suma de los dos es igual a 180 grados. Tenemos también que el ángulo CBD es igual a 15 grados por la suma de los ángulos interiores del triángulo BDC. Si queremos seguir avanzando en el ejercicio, es evidente que necesitamos algún trazado en la figura. Y de alguna forma debemos utilizar el dato de que D es punto medio de AC. Para ello trazamos AM perpendicular a BC. Luego se nos está formando el triángulo AMC rectángulo en M. Y si vemos, tiene un ángulo de 30 grados, por tanto podríamos aplicar el teorema de 30 grados. Pero además, en ese triángulo rectángulo, tenemos que D es punto medio de la hipotenusa. Si trazamos MD, podemos aplicar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Seguimos completando la figura. Tenemos que el ángulo DAM es igual a 60 grados por la suma de los ángulos interiores del triángulo AMC. Dicho el ángulo AMC es igual a 90, el ángulo MCA es igual a 30, luego por suma de ángulos interiores el ángulo DAM es igual a 60 grados. Aplicando el teorema de 30 grados en el triángulo AMC, tenemos que como el ángulo C es igual a, como el triángulo AMC es rectángulo en M y tiene un ángulo de 30 grados, entonces el cateto opuesto a este ángulo de 30 grados tiene que ser igual a la mitad de lo que mida la hipotenusa, quedándonos que AM es igual a C sobre 2. Como la mitad, como D es punto medio de AC, entonces la mitad de AC es igual a D y es igual a DC. Luego nos queda que AM es igual a AD igual a DC. Dichos tres segmentos son iguales. Si nos fijamos, tenemos que AM es igual a AD. Luego, si trazamos MD, tenemos aquí un triángulo isósceles. Pero además, dicho triángulo isósceles tiene un ángulo de 60 grados. Luego, el triángulo isósceles sería equilátero. Recuerden que todo triángulo isósceles con un ángulo de 60 grados podemos afirmar que el triángulo es equilátero. Trazamos MD. Luego tenemos que el triángulo AMD es equilátero, por lo dicho anteriormente. Podemos decir entonces que MD es igual a AD por ser lados del triángulo equilátero. Por tanto, nos queda que MD es igual a DC, igual a D, igual a M por transitividad.
En el triángulo AMD, que es equilátero, podemos decir que el ángulo ADM es igual a 60 grados por ser un ángulo interior del triángulo equilátero, quedándonos que el ángulo MDB es igual a la amplitud del ángulo ADM, que mide 60 grados, menos la amplitud del ángulo ADB. Al restar 60 grados menos 45 grados, nos queda que el ángulo MDB es igual a 15 grados. Si nos fijamos, ahora nos queda que el triángulo BMD tiene dos ángulos iguales. Luego, dicho triángulo tiene que ser isósceles. Recuerden que en un triángulo a ángulos iguales se oponen lados que son iguales. Si el triángulo tiene dos ángulos iguales, entonces tiene que tener dos lados que son iguales. Por tanto, podemos decir que BM es igual a MD porque en un triángulo a ángulos iguales se oponen lados iguales, quedándonos así el triángulo isósceles. Podemos decir entonces que el segmento BM es igual al segmento MD igual al segmento AM por transitividad de la igualdad, por carácter transitivo de la igualdad. Y si nos fijamos, ahora nos queda que el triángulo AMB también es isósceles y además tiene un ángulo de 90 grados. Por suma de ángulos interiores del triángulo BMA, que es isósceles y a la vez rectángulo, en este caso se dice que el triángulo BMA es isorrectángulo, tenemos que el ángulo MBA es igual al ángulo MAB igual a 45 grados. Como este ángulo mide 90 grados, estos dos que quedan deben sumar 90 grados por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Si estos dos ángulos que suman 90 grados también sabemos que son iguales, entonces cada uno tiene que medir 45 grados. Y ya podemos calcular la amplitud del ángulo ABD. El ángulo ABD sería igual al ángulo ABM, que mide 45 grados, menos el ángulo DBM, que mide 15 grados. Al restar nos queda 45 menos 15 igual a 30 grados. Luego ya tenemos calculado lo que nos pedían. El ángulo ABD es igual a 30 grados. Mediatrices en un triángulo. Las tres mediatrices de un triángulo concurren en un mismo punto. Este punto se llama circuncentro. Generalmente se denota con la letra O. Pasemos a demostrar esta propiedad o este teorema. Sea R1 mediatriz de AC. R1 mediatriz de AC. Luego corta AC en su punto medio y la corta perpendicularmente. Recordemos también que en videos pasados vimos el teorema que dice que cualquier punto que se encuentre en la mediatriz de un segmento, ese punto equidista de los extremos del segmento. Es decir, cualquier punto que cojamos que pertenezca a R1, ese punto equidista de A y equidista de C. Sea R2 mediatriz del segmento BC. Esta recta, como es mediatriz de BC, corta el segmento BC en su punto medio y perpendicularmente. Ambas mediatrices se cortan en un punto. Denotemos ese punto con O. Queremos demostrar que cuando tracemos la mediatriz de AB, dicha mediatriz tiene que pasar necesariamente por el punto ya, que es lo que queremos demostrar, que las tres mediatrices en un triángulo concurren en un mismo punto. Para ello, como O es punto, como el punto O es punto de R2,
de R2, que es mediatriz de BC, entonces ese punto O equidista de los extremos de BC. Por tanto, el segmento B es igual al segmento OC. Repito, OB es igual a OC por ser O un punto de la mediatriz de BC. Por tanto, equidista de los extremos del segmento. Como O es punto de R1, como O es un punto de la mediatriz R1 de AC, entonces O equidista del extremo A y equidista del extremo C, quedándonos que AO es igual a OC. Por carácter transitivo, como BO es igual a OC, ya demostrado, y OC es igual a O, ya demostrado, entonces por transitividad los tres segmentos BO, OC y OA son iguales. Y nos queda entonces que el punto O equidista de los extremos del segmento AB, es decir, tenemos que OB es igual a OA, luego el punto O está equidistando de los extremos del segmento AB. Por tanto, si O equidista de los extremos de un segmento, entonces O pertenece a la mediatriz de dicho segmento, quedando demostrado que las tres mediatrices de un triángulo concurren en un mismo punto. En la figura nos quedó que ese punto O equidista de los tres vértices del triángulo. OA es igual a OB es igual a C. Luego, tomando como centro O y radio OA, si trazamos una circunferencia, dicha circunferencia pasa por los tres vértices del triángulo. Por tanto, podemos afirmar que el circuncentro de un triángulo es el centro de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo. Es decir, el circuncentro de este triángulo es el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. En un triángulo acutángulo, el circuncentro queda en el interior del triángulo. Si tenemos un triángulo acutángulo, entonces el circuncentro, que es el punto donde se cortan las tres mediatrices del triángulo, va a quedar en el interior del triángulo. En un triángulo obtusángulo, el circuncentro queda en el exterior del triángulo. Si trazamos las tres mediatrices del triángulo, el circuncentro queda en el exterior del triángulo. En un triángulo rectángulo, el circuncentro queda en el punto medio de la hipotenusa. Tenemos en este triángulo rectángulo, en este vértice, el circuncentro va a quedar en el punto medio de la hipotenusa. Demostrémoslo rápidamente. Tracemos la primera mediatriz relativa a este lado del triángulo, es decir, a este cateto. Como es mediatriz, corta el segmento perpendicularmente y además lo corta en su punto medio. Luego tenemos aquí, como el triángulo es rectángulo, dicho ángulo, este ángulo es de 90 grados y este ángulo también es de 90 grados. Recuerden que si tenemos dos rectas perpendiculares a una tercera, entonces son paralelas entre sí. Luego esta mediatriz es paralela a este lado del triángulo. Y como esta paralela ya pasa por el punto medio de este lado, entonces esta paralela es paralela media en el triángulo relativa a este lado. Por tanto, como es una paralela media, este punto que está aquí es punto medio de la hipotenusa. Si hacemos lo mismo con la otra mediatriz relativa a este lado, tenemos, como esta recta es mediatriz relativa a este lado, corta este lado perpendicularmente y en su punto medio. Es decir, este punto es punto medio de este lado del triángulo.
Nuevamente tenemos que esta recta y esta recta son perpendiculares a una tercera recta, por tanto son paralelas entre sí. Como este segmento es paralelo a este y además es punto medio de este lado, entonces este segmento es una paralela media en el triángulo y por tanto, como es una paralela media relativa a este lado, este punto va a ser el punto, es decir, este punto es punto medio de la hipotenusa. Luego tenemos aquí que estas dos mediatrices se cortan en el punto medio de la hipotenusa. Luego, como sabemos ya que tenemos demostrado que las tres mediatrices siempre concurren en un único punto, la tercera mediatriz evidentemente va a pasar por dicho punto. Y queda demostrado que si el triángulo es rectángulo, las tres mediatrices concurren en el punto medio de la hipotenusa. Este es un ejercicio, un teorema que habíamos dejado propuesto su demostración. Pasemos a demostrarlo. El teorema decía: el triángulo DEF, triángulo medial del triángulo ABC. Recuerden que el triángulo medial de un triángulo era el triángulo formado por los puntos medios de los tres lados del triángulo. Tenemos aquí el triángulo ABC, tenemos que E es punto medio de AB, D punto medio de AC y F punto medio de BC. Luego, al unir los tres puntos medios, el triángulo que se nos forma se le llama triángulo medial del triángulo ABC. Bueno, queremos demostrar que ese triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Además, que la razón de semejanza entre ambos triángulos es un medio. Y queremos demostrar también que sus baricentros coinciden. Recuerden que el baricentro de un triángulo es el punto donde se cortan las tres medianas del triángulo. Tenemos como E y D son puntos medios de AB y AC respectivamente, entonces ED es paralela media en el triángulo ABC. Luego la longitud de dicha paralela media es la mitad del tercer lado. En este caso ED es la mitad de BC. Por tanto, tenemos que la razón entre D y BC es igual a un medio, que es lo que tenemos escrito aquí. De forma similar, EF, como E y F son puntos medios de AB y BC, entonces EF es paralela media en el triángulo ABC. Por tanto, su longitud es la mitad de AC. Nos queda entonces que la razón entre EF y AC también es igual a un medio. Y de la misma forma, FD también es paralela media en el triángulo ACB. Por tanto, la razón entre FD y BA también es igual a un medio. Si comparamos las tres razones que tenemos, las tres son iguales, ya que siempre es igual a un medio. Nos queda entonces que la razón entre D y BC es igual a la razón entre FD y BA, igual a la razón entre F y AC, igual a un medio. Es decir, nos está quedando que los segmentos ED, FD y EF son respectivamente proporcionales a BC, BA y AC, porque están en la misma razón. Si vemos la figura, nos queda que ED, FD y EF son respectivamente proporcionales a BC, BA y AC. Por tanto, podemos afirmar que el triángulo EDF y el triángulo ABC son semejantes por el criterio PPP, por tener tres lados respectivamente proporcionales. Y la razón que nos queda acá es igual a un medio.
que ya también lo tenemos calculado. Pasemos a demostrar que el baricentro en el triángulo EFD y en el triángulo ABC coinciden. Para ello, tracemos las tres medianas en el triángulo ABC. Como F es punto medio de BC, AF es una mediana. Lo mismo, BD es otra mediana en el triángulo ABC y CE es otra mediana en el triángulo ABC. Dichas tres medianas se cortan en este punto, denotémoslo con G. G sería el baricentro del triángulo ABC. Sea P punto de intersección DD con el segmento AF. Entonces tenemos como D es punto medio de AC y AC, y disculpen, repito, como D es punto medio de AC y PD es paralela a FC, PD es paralela a FC porque recuerden que como E y D son puntos medios de estos dos lados, entonces ED es una paralela media, por tanto es paralela a dicho tercer lado. Entonces repetimos, como D es punto medio de AC y PD es paralela a FC, entonces esta paralela, como ya pasa por el punto medio de AC, esta paralela PD es paralela media en el triángulo AFC, relativa a FC. Por tanto, esta paralela media es la mitad de este lado FC, o lo que es lo mismo, FC es el doble de lo que mide la paralela media PD. De forma similar, tenemos que EP es paralela media en el triángulo BAF, por tanto, EP es la mitad de BF, o lo que es lo mismo, BF es el doble de EP. Como BF es igual a FC, es decir, este segmento BF es igual al segmento FC, igualando los dos nos queda que 2 veces EP, es decir, donde está BF ponemos 2 veces EP, donde está FC ponemos 2 veces PD, nos queda que 2 veces EP es igual a 2 veces PD. Transponiendo el 2 dividiendo al otro miembro se simplifican y nos queda que el segmento EP es igual al segmento PD. Por tanto, tenemos aquí que FP es mediana relativa a ED en el triángulo EFD. De manera similar, podemos demostrar que DQ también es mediana relativa a F. Y este segmento también es mediana relativa a FD. Esto se demuestra de manera similar a como demostramos que FP es mediana relativa a ED. Luego, las tres medianas del triángulo EDF también se cortan en el punto G. Lo cual ya queda demostrado que los baricentros de ambos triángulos coinciden. Dejamos como ejercicio el siguiente. Dice, en un triángulo ABC se tiene que AB es el doble de AC. Sean D y E los puntos en el interior de los lados AB y BC respectivamente, tales que el ángulo BAE es igual al ángulo ACD. Los segmentos AE y CD se cortan en F. El triángulo CFE equilátero. Halla las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo ABC. Con esto nos vemos y saludos.